Noruega no pisaba un mundial desde hacía casi 30 años. Y de repente, de la nada, eliminó a la mismísima Brasil pentacampeona, con un delantero que ya tiene 7 goles en el torneo, empatado con Messi y con Mbappé en la cima de la tabla de goleadores. ¿Y quién es el responsable de este terremoto? Un tipo de casi 2 metros que corre como delantero y salta como atleta olímpico, porque literalmente lo fue. Hoy vamos a hablar de Erling Haaland. Y te prometo que para cuando termine este video vas a entender por qué le dicen la bestia. Prepárate, porque esta historia tiene récords en 3 deportes distintos, un apodo sacado de una serie de dragones y un delantero que canta reggae en los vestuarios. Vamos con todo. Erling Haaland nació en Leeds, Inglaterra, en el año 2000, mientras su papá jugaba ahí en la Premier League. Pero la familia se mudó a Noruega cuando él tenía 3 años, y ahí fue donde empezó a manifestarse el monstruo. Antes de convertirse en futbolista, Haaland practicó balonmano, golf y atletismo. Y en el atletismo pasó algo que suena a leyenda urbana, pero es completamente real. A los 5 años, saltó 1,63 metros en salto de longitud sin impulso, una marca que quedó registrada como récord mundial para su categoría de edad. Ese récord sigue vigente hasta el día de hoy. Un niño de 5 años saltando más que muchos adultos. Y por si fuera poco, ya de grande, en un partido de Champions contra el PSG, corrió 60 metros en 6 segundos con 64 centésimas, quedándose a solo 30 centésimas del récord mundial de velocidad. O sea que estamos hablando de un tipo que podría competir en los Juegos Olímpicos en más de una disciplina. Y decidió, por suerte para nosotros, dedicarse al fútbol. Si ese dato del salto de longitud te voló la cabeza, dale like a este video. Y agárrate, porque apenas estamos calentando motores. Haaland empezó en clubes noruegos, como el Brann y el Molde, hasta que en 2019 dio el salto al Red Bull Salzburg en Austria. Y ahí, en su debut en la Champions League, hizo algo que nadie había hecho antes. Anotó un hat-trick completo en el primer tiempo, en una goleada 6-2 contra el Genk. Se convirtió en el primer y único jugador en marcar más de un gol en su debut de Champions con 3 clubes diferentes en toda su carrera. Un año después llegó al Borussia Dortmund, en Alemania, y ahí directamente rompió la aritmética del fútbol. En 89 partidos anotó 86 goles, casi un gol por partido, en una de las ligas más competitivas del mundo. Llegó a los 50 goles en la Bundesliga en apenas 50 partidos, superando un récord que llevaba vigente desde 1965. Con esos números ya no era una promesa noruega, era oficialmente un problema para cualquier defensa de Europa. En 2022 el Manchester City lo fichó y bajo las órdenes de Pep Guardiola, Haaland simplemente empezó a reescribir los libros de historia de la Premier League. En su primera temporada anotó 36 goles en el campeonato, la mayor cantidad de goles en una sola temporada de la Premier League en toda su historia. Fue el jugador más rápido en llegar a los 50 goles en la liga inglesa en apenas 48 partidos. Y en la Champions League la cosa fue todavía más brutal, 57 goles en solo 58 partidos, situándolo entre los 10 máximos goleadores históricos de la competición, con apenas 25 años. Ganó la Champions con el City en 2023, ganó Premier League, ganó Mundial de Clubes y firmó un contrato que lo ata al club hasta el año 2034. Sí, leíste bien, 2034. El City se aseguró a su delantero estrella para la próxima década completa. ¿Ya le diste like al video? Si no, este es un buen momento, porque ahora viene la parte más divertida de esta historia. Con semejante currículum era obvio que Haaland iba a coleccionar apodos. Le dicen el androide, por su eficacia parece programada, no humana. También le dicen simplemente la bestia, y hasta le pusieron un apodo inspirado en una serie de dragones muy famosa. Y en Argentina y otros países de Latinoamérica, algunos le empezaron a decir Majin Buu, por su parecido con el personaje de Dragon Ball. Pero detrás de todos esos apodos hay un tipo con un costado bastante más simpático de lo que uno imaginaría. Cuando llegó al Borussia Dortmund en el ritual de iniciación que hacen todos los jugadores nuevos, Haaland cantó Three Little Birds de Bob Marley y le fue muchísimo mejor que a su compañero Jude Bellingham, cuya interpretación de otra canción provocó las risas de todo el vestuario. Un dato para que la próxima vez que lo veas destrozar una defensa, te acuerdes de que también sabe cantar reggae. No hace falta que te lo diga yo,
Mira lo que dicen sus propios compañeros y gente del ambiente futbolístico. Su compañero en la selección noruega, Alexander Sorloth, dijo textualmente: «Crees que ya lo has visto todo, pero no deja de mejorar. No hay nada que se le resista». Y el músico Noel Gallagher, de la banda Oasis y fanático confeso del Manchester City, lo describió así: «Está llamado a ser la bestia entre todas las bestias». Ahí tienes de dónde viene el apodo que le da título a este video. Y hasta hubo comentaristas ingleses que se animaron a compararlo directamente con las mejores leyendas goleadoras que ha tenido la Premier League, poniéndolo al nivel de Alan Shearer, Harry Kane y Gary Lineker, con la diferencia de que Haaland todavía tiene, según ellos, muchísimos más años de carrera por delante. Si esta historia te está gustando, este es un buen momento para suscribirte al canal. Todavía falta la parte más importante, el Mundial. Antes de llegar al Mundial, hay un detalle que le da un significado especial a todo esto. Erling no es el primer Haaland en jugar un Mundial. Su papá, Alf Inge Haaland, jugó con Noruega en Estados Unidos 1994, el último Mundial al que había clasificado el país antes de este 2026. Su papá le aconsejó fichar por el Manchester City, en vez de otros gigantes como el Real Madrid, y hasta hoy sigue siendo una figura clave en su carrera. Pero hay otro detalle todavía más bonito. La mamá de Haaland, Gry-Marita Braut, fue una destacada heptatleta noruega, y desde que juega con la selección, Erling usa en la camiseta el apellido de su madre antes que el de su padre, Braut Haaland, como homenaje directo a ella. Detrás del delantero que rompe récords cada semana, hay una historia de dos atletas que le dieron una genética privilegiada y un delantero que no se olvida de dónde viene. La última vez que Noruega había jugado un mundial era en Francia en 1998. Casi 30 décadas de ausencia, de generaciones enteras de aficionados noruegos que nunca vieron a su selección en la cita máxima. Pero con Haaland como líder absoluto, Noruega llegó a la clasificación para el 2026 de una manera brutal. Ganó todos sus 8 partidos de eliminatoria, le ganó a Italia tanto de local como de visitante, anotó 37 goles y encajó solamente 5. Un equipo que, además de Haaland, tiene nombres importantes como Martin Odegaard, capitán y mediapunta del Arsenal. Noruega llegó al Mundial como una de las selecciones señaladas para dar la sorpresa, y vaya que la dio. Haaland debutó en su primer Mundial anotando un doblete contra Irak, en un partido que Noruega ganó 4-1. Repitió la dosis contra Senegal, con otro doblete en la victoria 3-2 que le aseguró a Noruega el pase a los 16avos de final. Con esos 4 goles en 2 partidos, se convirtió en el futbolista noruego con más goles en una misma edición de un mundial en toda su historia. En el último partido de la fase de grupos, contra Francia, el técnico Ståle Solbakken decidió algo insólito: dejar a Haaland en el banco de suplentes, porque Noruega ya estaba clasificada y no quería arriesgar a su estrella con una lesión. Noruega perdió ese partido 4-1, pero el técnico lo asumió sin ningún problema. Hubiera sido irracional si él jugaba y sufría una lesión. No me arrepiento. Asumo el 100% de la responsabilidad, dijo Solbakken. Una decisión que después se demostró que fue exactamente la correcta. Ya le diste el like al video, porque lo que viene ahora es directamente una locura. En 16avos de final contra Costa de Marfil, Haaland volvió a la titularidad y volvió a anotar, sumando su 5º gol del torneo. Y entonces llegó el partido que todo el mundo va a recordar por años. Octavos de final contra Brasil, la selección pentacampeona, con Vinicius Jr. como su gran figura ofensiva. Todo el mundo daba a Brasil como favorito, pero Haaland tenía otros planes. En el minuto 80, un centro perfecto encontró al noruego, que se impuso a su marcador y definió con un remate picado imposible de atajar. Noruega 1, Brasil 0. Y por si no fuera suficiente, en el minuto 90, con Brasil desesperada buscando el empate, Haaland recibió en la frontal del área y sacó un derechazo raso que se clavó en el fondo de la red. Noruega 2, Brasil 0, sentenciado. Brasil descontó en el último minuto con Neymar, pero ya era demasiado tarde. Noruega eliminó a Brasil 2-1 y por primera vez en toda su historia, la selección noruega avanzó a cuartos de final de un mundial. Con ese doblete, Haaland llegó a 7 goles en el torneo, empatando en la cima de la tabla de goleadores nada menos que con Lionel Messi y con Kylian Mbappé. Pensalo un segundo.
Un país que llevaba casi 30 años sin jugar un mundial acaba de eliminar a Brasil gracias a un solo hombre que hace apenas unos meses ya rompía récords en la Champions League y ahora está peleando la bota de oro contra las dos leyendas más grandes de la última década. De un salto de longitud a los 5 años, que todavía es récord mundial, a eliminar a Brasil de un plumazo en un mundial, de cantar Bob Marley en un vestuario